At New Balance, we believe if you run, you're a runner, however you choose to do it. Because when you're not worried about doing things the right way, you're free to discover your way. And that's what running's all about. Run your way at newbalance.com/running. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. ¿Conoces realmente a Dios? ¿Alguna vez te has preguntado dónde está la línea entre el amor divino y la justicia? ¿Cómo explicarías el hecho de que un Dios de amor y bondad quite la vida y juzgue severamente a sus propios profetas y siervos? En la Biblia encontramos muchas historias extrañas, pasajes que definitivamente son difíciles de entender, historias que desafían todo nuestro conocimiento de la personalidad y el carácter divino. Pasajes que, si no se interpretan correctamente, pueden llevarnos a conclusiones incorrectas sobre el amor y la justicia de Dios. Hoy exploraremos 5 historias de la Biblia muy difíciles de entender, historias de hombres y mujeres de Dios cuyas vidas Dios mismo tomó. Aunque inicialmente puedan parecer un poco inquietantes, a lo largo de este vídeo revelaremos un aspecto absolutamente importante y trascendental de la personalidad de Dios. Es probable que con estas historias tu conocimiento de Dios sea desafiado a un nivel inesperado, pero te garantizamos que las historias que estás a punto de aprender te llevarán a un nivel nuevo y más excelente en tu camino cristiano. Hoy presentamos a 7 personas que cayeron en manos de Dios mismo. Primero, Oná, el hombre que eyaculó en el suelo. La breve y extraña historia de Onán, hijo de Judá, está registrada en el libro de Génesis 38, desde los versículos 1 al 10. Esta historia se desarrolla en medio de circunstancias muy inusuales. Onán tenía un hermano llamado que estaba casado con una mujer llamada Tamar. La Biblia dice claramente que su hermano era malvado ante los ojos de Dios, y Dios mismo le quitó la vida. Este primer dato, aunque algo llamativo, no resulta difícil de comprender. Sabemos que Dios es justo y tarde o temprano actuará contra los malvados, juzgando sus malas acciones. Sin embargo, la parte más extraña se desarrolla a continuación, porque, debido a la muerte de su esposa Tamar quedó sin hijos, y Judá le pidió a su hijo Onán que tomara a su cuñada Tamar como esposa, para que el nombre de su hermano no se conociera. Olvidado con el tiempo, y su esposa no estaría condenada a morir sin hijos, sin poder casarse con otro hombre, según las leyes de la época. Pero Onán, sabiendo lo que esto implicaba, y sabiendo que los hijos que nacerían de su unión con la viuda Tamar no serían legalmente suyos, sino de su hermano, decidió hacer algo insólito. Tuvo relaciones sexuales con la mujer, que probablemente era muy hermosa, pero no la dejó quedar embarazada, derramando su semen en el suelo. La Biblia señala que este hecho desagradó profundamente a Dios, y decidió quitarle la vida a Onán, tal como lo hizo con su hermano. Como habrás notado, esta extraña historia está llena de misterios y enigmas que, hasta el día de hoy, siguen sin respuesta para la mayoría de las personas. ¿Cuál fue el pecado que Dios consideró tan grave en este hombre? Muchos creen que fue simplemente el hecho de que eyaculó en el suelo, pero esta historia contiene muchos más elementos morales y espirituales que plantean grandes enigmas. Fue tal vez la negativa a tener compasión de su hermano fallecido, para que su nombre no fuera olvidado,
lo que provocó la ira de Dios. O quizás la negativa a mostrar misericordia a la mujer, condenándola o usándola como un mero objeto de placer, sin considerar lo que podría estar sintiendo. O tal vez el hecho de que desobedeció a su padre, mintiendo hipócritamente sobre sus verdaderas acciones íntimas con Tamar, mostrando una clara deslealtad hacia su hermano, su padre y su infeliz esposa. Como puedes ver, son al menos 5 o 6 pecados que este hombre cometió en este solo acto de derramar su semen en el suelo, lo que inevitablemente nos hace preguntarnos, ¿cómo valora Dios nuestras relaciones sexuales, familiares y personales? Es posible que la deslealtad y la hipocresía en realidad provoquen la ira divina incluso contra sus propios siervos. Pasemos a nuestra segunda historia, la esposa de Lot, la estatua de sal. Cuando se trata de muertes extrañas en la Biblia, el caso de la esposa de Lot es uno de los más difíciles de entender. La historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra está registrada en el libro del Génesis, capítulo 19. Según el propio testimonio de la Biblia, Lot era un hombre justo, y aunque vivía en una ciudad profundamente pecadora contra Dios, oraba cada día y afligió su alma para que Dios hiciera justicia en medio de esta situación. Curiosamente, cuando Dios hizo justicia a esta situación, destruyendo con fuego estas ciudades pecadoras, sucedió algo absolutamente inesperado. Su propia esposa murió en esta tragedia, dejando a Lot solo con sus hijas, quienes terminaron acostándose con su padre y generando el conocido naciones de Moab y Amón. La sorprendente muerte de esta mujer, transformada en estatua de sal, plantea la inevitable pregunta: ¿por qué Dios fue tan duro con esta mujer? Muchos críticos y eruditos bíblicos sostienen que se trató simplemente de un caso de desobediencia a un mandato divino. De hecho, Dios, a través de 2 ángeles, había dado una instrucción muy clara a Lot y su familia. Ellos debían huir de la ciudad de Sodoma sin siquiera mirar atrás, o morirían, como se registra en Génesis 19:17. Estaba en juego una clara advertencia de muerte. Sin embargo, más allá de este hecho, una lectura precisa del texto hebreo original revela un detalle increíble sobre la muerte de esta mujer. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love, guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay, things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop Blinds.com right now and get up to 45% off select styles, plus a professional measure. Rules and restrictions may apply. La expresión hebrea utilizada para indicar que la esposa de Lot miró hacia atrás no es exactamente la palabra mirar, sino la palabra considerar u observar algo con atención, lo que revela el verdadero problema de esta mujer. No solo desobedeció a Dios, sino que en su corazón regresó a esa ciudad. Aunque su cuerpo se había ido, su mente y su corazón permanecieron en Sodoma. Esta verdad oculta es tan evidente que el propio Jesús advirtió contra quienes miran hacia atrás en el Evangelio de San Lucas 17, 31 a 32, poniendo como ejemplo el caso de la mujer de Lot. Ahora bien, además del carácter trágico de esta situación y de las terribles consecuencias que trajo la desobediencia de esta mujer, hay un factor común con la historia de Onán. ¿Te diste cuenta? Es hipocresía y obediencia parcial.
Esta mujer, aunque se había ido del pueblo, actuaba hipócritamente. Quería regresar a la ciudad que había abandonado, y ese fue el verdadero motivo de su desgracia y, por extensión, de la de sus hijas y su marido. Con este vídeo no pretendemos despertar miedo o pavor en relación a la persona de Dios, ni mucho menos hacerlo. Dios es absolutamente amoroso y su misericordia es infinita. Pero estas historias no están en la Biblia solo para llenar páginas. Hay un mensaje verdadero y real que Dios quiere transmitirnos, y eso es exactamente lo que estamos tratando de descubrir. Dios quiere que sepamos lo que realmente le agrada, pero también lo que realmente odia, y la hipocresía religiosa y la deslealtad parecen ser algunas de esas cosas. Continuamos nuestro viaje a través de la Biblia. Tercero y cuarto, Nadab y Abiú, los santos mundanos. La extraña e impactante muerte de los dos sacerdotes, hijos de Aarón, quienes murieron incinerados por un fuego que provenía de la misma presencia de Dios, está registrada en Levítico 10. Estos dos hombres eran santos y elegidos por Dios para ministrar al pueblo de Israel. Si hubiéramos vivido en esa época, entenderíamos verdaderamente la importancia religiosa de estos dos hombres. En aquel tiempo el cargo de Aarón, su padre, era equivalente al del actual Papa, y sus dos hijos eran los siguientes en importancia. Un día se presentaron serenamente con incienso y fuego extraño ante la presencia de Dios, y un fuego salió de la presencia de Dios y los mató instantáneamente. Pero, ¿cómo murieron de esta manera estos hombres importantes? Una vez más, muchos eruditos y críticos afirman que la causa fue la desobediencia. Dios había dado una fórmula para encender el incienso que ardía en el famoso lugar santo del tabernáculo, pero ellos simplemente decidieron inventar su propio tipo de incienso, desobedeciendo directamente lo que Dios había mandado. ¿Pero qué llevó a estos hombres a inventar una fórmula diferente a la que Dios les había dictado? Al examinar de cerca el pasaje del capítulo 10 de Levítico, es imposible no notar una relación ineludible entre las muertes de estos dos hombres registradas en el versículo 2 y la prohibición de que los sacerdotes beban vino, establecida inmediatamente en el versículo 9. Muchos eruditos importantes han presentado casos serios y concluyente deducir que el pecado de estos dos hombres fue, en realidad, la embriaguez, lo que los llevó a la locura de inventar algo que Dios no había ordenado. Estos dos hombres, aunque exteriormente sacerdotes, no habían abandonado sus deseos internos y mundanos de vivir una vida de placer y vanidad, y esto los llevó a la muerte. Ahora bien, no cuestionamos ni atacamos a quienes beben vino. Podemos abordar este tema en otro vídeo. Lo que realmente está en juego aquí nuevamente es la sinceridad y lealtad que Dios requiere de sus siervos versus la flagrante hipocresía de algunos de ellos. Las cosas de Dios no son una broma. Hay ciertas cosas, como la falsedad y la traición dentro de las comunidades cristianas y religiosas, que se vuelven intolerables por razones que explicaremos más adelante. Quinto, Acán, el codicioso cananeo, el guerrero más ingenuo de la Biblia. La desconcertante historia de la muerte de Acán y toda su familia está narrada en el libro de Josué, capítulo 7, del verso 1 al 26. Los israelitas estaban a punto de entrar a la tierra prometida, y Dios había dado una orden explícita y clara. No debían tomar nada que perteneciera a los cananeos, los habitantes de esa tierra, ya que estos objetos habían sido destinados por Dios para ser destruidos. Las cosas empezaron muy bien y los israelitas ganaron varias batallas contra los cananeos. Sin embargo, Acán, un hombre de la tribu de Judá, tuvo la brillante idea de tomar algo de plata, junto con unos lingotes de oro y un hermoso manto babilónico, y esconderlos debajo de su tienda.
Según la visión espiritual limitada de Acán, Dios estaba tan ocupado con la guerra quien no tendría tiempo de notar algo tan pequeño e insignificante como recoger unos cuantos objetos simples y esconderlos debajo de su tienda. Después de una derrota inesperada contra el pequeño pueblo de Jai, Dios reveló el pecado de Acán, y desafortunadamente él y toda su familia fueron apedreados hasta morir por instrucción divina. Nuevamente, la gran mayoría piensa que las nefastas consecuencias se debieron únicamente a la desobediencia, pero una vez más, el pasaje revela un aspecto oscuro de Acán, que solo puede descubrirse con la ayuda del Espíritu Santo y una lectura atenta del texto. El versículo 21 revela el verdadero pecado de este hombre. El pasaje describe la confesión de Acán. En verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que hice. Vi entre el botín un manto babilónico muy fino, 200 siclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siclos. Los codicié y los tomé, y he aquí, están escondidos en la tierra en medio de mi tienda, con el dinero debajo. El verdadero pecado de Acán fue la codicia. Este hombre era israelita solo por nacimiento y nombre. Por dentro no era más que un cananeo que amaba las cosas materiales, amaba el dinero y amaba las posesiones. Le importaba poco lo que pudiera pasarle a su pueblo y cuántos hombres podrían haber muerto a causa de él. Por culpa de este hombre, 36 soldados murieron en batalla, 36 esposas quedaron viudas y 36 familias quedaron sin padre, y toda su familia sufrió la misma suerte. Esto comienza a aclarar un poco el panorama de todas las historias que estudiamos hoy. La deslealtad y la hipocresía religiosa son cosas que Dios en realidad condena en aquellos que dicen ser sus siervos. Sus efectos son simplemente devastadores. Basta reflexionar unos instantes sobre esta situación. Nadie confiaría en un enemigo ni le dejaría entrar en su casa, y mucho menos le contaría sus secretos o debilidades. Pero si una persona desleal e hipócrita toca a la puerta de su casa, asegurando que es un siervo de Dios, y nosotros, creyéndole, le encomendamos algunas cosas de nuestra vida personal y hasta le abrimos las puertas de nuestra casa, ¿cuánto daño te hará? ¿Crees que una persona así podría causarlo? ¿Cómo cree que debería tratar Dios a este tipo de personas si son capaces de causar más daño que los propios enemigos de la Iglesia? Consideremos el caso final y más difícil de entender de toda la Biblia. Sexto y séptimo. Ananías y Zafira, los creyentes más astutos de la historia. Su historia se cuenta en Hechos 5, desde el versículo 1 al 16. El caso de la extraña e inesperada muerte del matrimonio cristiano Ananías y Zafira es definitivamente el más difícil de entender de toda la Biblia. Sin embargo, ya tenemos algunos elementos claves para entender esta historia. Ciertamente, aquí está el texto reescrito en portugués, manteniendo el contenido y el significado, pero con un enfoque diferente. La severidad de Dios hacia sus siervos a menudo se ve como una exageración temporal registrada exclusivamente en las páginas sangrientas del Antiguo Testamento. Muchos incluso afirman que el Dios del Antiguo Testamento es sanguinario y despiadado, mientras que Jesús es completamente diferente. Sin embargo, esto es solo una verdad a medias, lo que puede causar confusión si no se explica adecuadamente. Para comprender mejor este tema, conozcamos la historia de Ananías y Zafira. Después de la dolorosa crucifixión, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, un claro legado quedó a los apóstoles. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, enseñándoles a guardar el amor, la verdad y la fidelidad que Él mismo mostró a vuestras iglesias. La historia de la iglesia cristiana apenas comenzaba, y muchos creyentes sinceros, movidos por el amor de Cristo, al darse cuenta de que sus hermanos estaban necesitados,
decidieron vender sus propiedades y repartir las ganancias entre todos. Este acto sincero de renuncia y dedicación es una de las mayores evidencias del amor de Cristo que opera en el corazón de los fieles. Es algo digno de admiración e imitación. Imagínese si hoy la Iglesia de Cristo se reuniera y todos decidieran vender sus propiedades para compartir con quienes no tienen el apoyo necesario. Probablemente el mundo se postraría a los pies de Cristo, reconociendo que Él es el verdadero Mesías de la historia, aquel que vino a traer amor y paz. Sin embargo, Satanás, por astuto que sea, es capaz de corromper hasta las cosas más bellas y perfectas dentro de la propia Iglesia. Un par de nuevos conversos, al darse cuenta de esta situación, fueron engañados por el mismo Satanás, creyendo que sería una excelente oportunidad para recibir refugio, dinero y apoyo de la Iglesia, manteniendo al mismo tiempo su propia fortuna. El plan era diabólico. Consistía en vender sus propiedades como las demás, pero mintiendo en el precio, quedándose con la mitad del valor y entregando la otra mitad a la Iglesia. El Espíritu Santo reveló el astuto plan al apóstol Pedro, quien, comprendiendo la gravedad de la situación, pronunció sentencia sobre la pareja. Ambos morirían ese día, no sin antes darle a Zafiro una oportunidad de confesar. Sin embargo, ella insistió en que el valor de la propiedad era lo que había dicho Ananías, su marido. ¿Puedes entender la gravedad del asunto? Si Dios permitiera que la Iglesia se llenara de gente así, en poco tiempo, la preciosa Iglesia que Jesús compró con su propia sangre se convertiría en un nido de hipócritas y ladrones. Situación que, de hecho, hoy no nos resulta extraña. Era necesario sentar un precedente y advertir sobre este tipo de pecado, para que todos supieran lo que les pasó a Ananías y Zafira. Ahora, al reflexionar sobre estos acontecimientos llenos de intriga y drama, debemos pensar seriamente en este tema. Dios realmente aborrece la hipocresía religiosa. ¿Cómo crees que debe actuar Dios con una persona que por fuera aparenta ser cristiana, pero por dentro sigue amando el pecado y el mal, traicionando la confianza de quien abre las puertas de sus hogares, creyendo que esa persona es verdaderamente un siervo de Dios? Este tipo de personas, día tras día, destruyen las iglesias y la confianza de los fieles, manchando la imagen pura de la Iglesia. Piensa por un momento, ¿sabes cuántas personas hoy odian el precioso y poderoso Evangelio de Cristo a causa de estos falsos creyentes? Romanos 2:4. Miles de titulares inundan la prensa a diario. Falsos pastores, estafadores, líderes involucrados en escándalos sexuales con mujeres casadas, deslealtades y codicia que crecen día tras día. ¿Crees que Dios debería simplemente permanecer en silencio y aceptar estas situaciones, como si la muerte y la sangre de Cristo, derramada por su Iglesia, no valieran nada? Hebreos 10:29 señala el terrible castigo que espera a quienes desprecian y deshonran la preciosa sangre de Cristo. Quizás esté de acuerdo en que Dios no puede permitir esto en absoluto. Por tanto, si bien el amor de Dios es un hecho indiscutible en toda la Biblia, como está escrito en la primera carta de Juan 4:8, Dios es amor, también es cierto que Él debe ser justo y castigador de pecados como la deslealtad y hipocresía religiosa. Si has comenzado a seguir a Cristo, recuerda siempre esto: nunca te rindas ni regreses a tu antigua vida, porque hay una gran recompensa. El tema de la justicia divina en relación con el amor de Dios suele ser complejo y desafiante para muchos cristianos. Las historias bíblicas mencionadas revelan un aspecto de la naturaleza de Dios que a menudo es difícil de reconciliar con nuestra comprensión moderna del amor y la misericordia. Estas narraciones no solo dan testimonio de la soberanía de Dios y su autoridad absoluta sobre la vida y la muerte,
sino que también resaltan los principios morales y espirituales que Él valora, como la lealtad, la obediencia y la pureza de corazón. Dios, en su justicia, no solo castiga el mal, sino que también lo enseña y corrige. La severidad que se encuentra en estas historias sirve como un severo recordatorio contra la hipocresía y la deslealtad, especialmente dentro de la comunidad religiosa. Al considerar estos relatos, se nos invita a examinar nuestros propios corazones y acciones para alinear nuestras vidas más estrechamente con los preceptos de Dios. En esencia, estas historias bíblicas funcionan como espejos que reflejan no solo la naturaleza de Dios, sino que también revelan la verdad sobre nosotros mismos. Nos desafían a vivir auténtica y sinceramente, manteniendo la fidelidad a Dios por encima de todo. Oración. Señor Todopoderoso, reconocemos tu soberanía y justicia, que muchas veces son difíciles de entender a la luz de nuestra limitada comprensión humana. Te pedimos que nos ayudes a aceptar tus verdades, incluso cuando sean difíciles de entender o aceptar. Danos sabiduría para discernir tu voluntad y coraje para seguir tus caminos, incluso cuando el mundo que nos rodea elija otro camino. Ayúdanos a evitar la hipocresía y la deslealtad en nuestras vidas, que seamos sinceros en nuestro amor por ti y por nuestros hermanos, viviendo de una manera que verdaderamente refleje tu amor y tu santidad. Que nuestra fe sea genuina y nuestro compromiso con la verdad sea inquebrantable. Señor, que no seamos solo oidores de tu palabra, sino fieles actores de tu voluntad en cada aspecto de nuestras vidas. Protégenos de la tentación de actuar de manera deshonesta o injusta, y guíanos por el camino que conduce a la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Espero que hayas disfrutado el video. Si este contenido te resultó valioso, te pido que lo apoyes suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con tus familiares y amigos, deja tu me gusta y comenta. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga.